Un saludo, amigos. Domingo 22 del tiempo ordinario y Jesús nos va a hablar de los fariseos. Y no conviene desconectar, ¿no? Como si eso no fuera con nosotros, ¿no? Nosotros no somos fariseos y ya no tiene este evangelio nada que ver con nosotros. La palabra de Dios hay que cogerla y masticarla despacio. Estos fariseos, ¿qué es lo que buscaban? Lo que ellos querían es algo que parece bueno, es decir, dar al pueblo de Israel, darle una espiritualidad más fuerte y una espiritualidad incluso sacerdotal, una espiritualidad de enseñar que lo que se hacía en el templo, el lugar santo, el lugar de Dios, es lo que se tenía que hacer fuera. Si en el templo se lavaban platos y tazas antes de, pues en la calle, en casa, había que hacer lo mismo que se hacía en el templo. Parece a primera vista que no es una cosa descabellada, ¿no? Es hacer en casa lo que se hacía en el templo. Pero Jesús habla con mucha fuerza contra esto. Por eso conviene pararse y verlo un poco. Ellos, los fariseos, querían el máximo rigor en las normas, llevarlo todo a rajatabla, en ayunos, en limosnas, todo eso a rajatabla. Y con esto lo que buscaban es que, preparando al pueblo así, se acelerara la venida del Mesías, que el Mesías, gracias a que el pueblo estaba más preparado y mejor preparado, viniera cuanto antes. Pero todo lo que dicen que hay que hacer realmente, aunque parecen cosas buenas, son prescripciones inventadas, que no estaban en la ley de Moisés, sino que ellos se inventan con esa intención, lo que se hace en el templo, que se haga también en casa. Y a esas prescripciones inventadas, a esas normas inventadas, las dan la misma categoría que a la ley de Moisés. De forma que si alguien no hace estas cosas, pues era un israelita de segunda categoría, incluso alguien que era transgresor, que se le consideraba como medio fuera del templo. Y se ponían cargas pesadas, de leyes pesadas sobre la gente, que eran difíciles de llevar. Porque claro, no se puede vivir en casa y en la calle como se vive en el templo. Eso es evidente que no es así. Cuidado, porque estas tentaciones están en todas las épocas, en todos los momentos, en el mundo y en la Iglesia. Y hay veces que nos pensamos que la manera de regenerar el mundo o de regenerar la Iglesia es a través de este rigorismo, a través de estas formas de llevar unas normas muy al extremo, exigiendo mucho. O que a lo mejor lo que hay que hacer es volver a lo antiguo, porque antiguamente había más moral, había más presencia de la fe, y entonces lo que hay que hacer es volver a formas y a maneras de otra época, más antigua. El Evangelio no nos muestra que sea por aquí, por donde haya que sanar las cosas y dar una espiritualidad más sana y más fuerte. Jesús les dice: vosotros igualáis el precepto de Dios a la tradición de los hombres, como si cambiando las costumbres y las tradiciones de los hombres, con eso pudierais cambiar la voluntad de Dios o pudierais cambiar este mundo o nuestra Iglesia. Entonces, si no es por ahí, si no es por esas formas externas, ¿por dónde nos indica el Evangelio que tiene que venir la transformación? Se habla del verdadero culto a Dios. ¿Cuál es el verdadero culto a Dios? Digamos que el verdadero culto tiene como dos aspectos. Uno, el directo. Es un culto en el que yo me relaciono con Dios, un culto en el que me encuentro con Él, con devoción, y realmente hay un encuentro de amistad y de tú eres mi Señor, yo soy tu siervo, de alabanza. Hay un encuentro real con Dios, como la criatura con su creador. Esto lo tenemos que buscar en nuestras reuniones, en nuestras Eucaristías. Un encuentro real mío con el Señor en cada una de las Eucaristías. Un encuentro con devoción, bien vivido, ¿no? Y una segunda parte, que sería el culto indirecto, es decir,
dar culto a Dios fuera del templo a través de nuestra vida moral, que con nuestras formas, con nuestras actuaciones, sigamos dando alabanza a Dios por cómo nos comportamos, por cómo somos, es decir, porque hacemos en la calle lo que aprendemos en el templo, porque lo que Dios nos dice en el templo lo llevamos a práctica en la calle. Este sería el verdadero culto que se nos propone. Por lo tanto, ¿qué es lo puro que se plantea en este Evangelio? ¿Qué es lo que es realmente bueno? ¿Qué es lo que es ortodoxo? ¿Cuál es la fe ortodoxa? ¿Qué es lo puro? ¿Qué es lo que hay que hacer? Porque Jesús nos dice, no depende del exterior. Lo que viene de fuera no mancha al hombre. Es decir, no es lo que vivo, no son las cosas, el mundo que me rodea, no es lo que yo vivo lo que me hace puro, ortodoxo o bueno, sino lo que sale de dentro, lo que sale del interior del hombre. Eso es lo que sana o mancha al hombre, eso es lo que es puro o impuro, eso es lo que es ortodoxo o heterodoxo. Es decir, no lo que vivo, sino cómo lo vivo desde dentro. Porque dentro está la decisión consciente sobre las cosas. Dentro están los pensamientos, dentro están los deseos. Y esos pensamientos, esos deseos, esas decisiones que yo tomo en mi interior, esas son las que hacen puro o impuro al hombre. Esas son las que sanan la iglesia, las que sanan al hombre, las que sanan la humanidad, las que sanan el mundo o las que lo destruyen. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir al interior del hombre, al corazón del hombre, ahí le tenemos que hablar, ahí tenemos que conseguir la transformación, lo demás vendrá después. Esto me parece importante, que no erremos el tiro. No es cuestión de cambiar de forma de vestir o de forma de hablar o de costumbres. Es cuestión de cambiar el corazón del hombre, que es mucho más difícil y que solo está al alcance de Dios. Ese es nuestro trabajo. Y por último, señalar solo ese catálogo de pecados que viene al final del Evangelio y decir dos cosas. No me voy a parar en ello, solo decir dos cosas. Primero, hoy de estas cosas, de estos pecados, de muchos de estos se presume. No se tienen como algo malo a evitar, sino que se presume incluso de muchas cosas de las que aparecen ahí. Y vivimos en ese mundo en el que se presume del pecado. Y segundo, y esto os pido que os lo preguntéis, ¿realmente yo me acuso de estas cosas? ¿Realmente yo me confieso de estas cosas? ¿Realmente yo las considero malas o no? Es muy fácil, mira atrás en tus confesiones y mira a ver si te confiesas de estas cosas. Porque me temo que a veces nos confesamos de dos o tres cosas que no nos da vergüenza decirlas, y hay otras en las que nos paramos porque o nos da vergüenza decirlas o simplemente no queremos hacer mucho examen de conciencia, no queremos pararnos mucho, y yo creo que al médico hay que enseñarle las heridas y a Jesucristo en la confesión hay que enseñarle realmente nuestros pecados. Os invito a que miréis esa lista que nos viene en el Evangelio de pecados y veáis en qué medida se realiza en nosotros. Pues nada, que realmente este domingo sea un encuentro con el Señor, un encuentro de un culto verdadero y que sepamos luego durante la semana vivirlo fuera del templo. Un abrazo, feliz domingo.